Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto que estés con nosotros esta mañana. Es una bendición poder alabar a Dios aunque estemos separados y cada uno de nosotros en nuestras casas. Y espero que estés aprovechando este tiempo para acercarte más a Dios, para pasar tiempo con tu familia. Y en este momento medio extraño de la historia, pues es una bendición tener la tecnología para estar conectados en línea. Y aunque esto es muy bueno y es una bendición, también es cierto que los extraño mucho y espero que nos podamos ver pronto. Pero mientras tanto vamos a ver qué tiene Dios para nosotros esta mañana. Vamos a abrir su palabra y ver qué podemos aprender. Y este tiempo de rareza, tiempo extraño, la verdad es que nos ha hecho pensar en muchas cosas. Y estando en la casa, todo el tiempo que tenemos que estar ahora en la casa, es increíble lo importante que se ha vuelto el Internet como herramienta para todo lo que hacemos. Y estas semanas he tenido bastantes problemas con el Internet y con todo lo que está pasando, pues hay muy pocas personas atendiendo el servicio técnico. Entonces, pues he tenido que estar hablando y esperando mucho tiempo para que alguien te conteste y es un poco desesperante, pero al mismo tiempo, pues no nos queda de otra. Tenemos que hablar y esperar hasta que nos contesta la persona correcta para que arregle mi internet. De nada me serviría que yo le hable al doctor y le platique mi problema del internet porque pues a lo mejor me va a dar un tranquilizante o algo así, pero no va a resolver mi problema. Y creo que es algo que tenemos que meditar o tenemos que valorar, que la persona correcta nos ayude en un problema que tenemos, porque cuando la persona por fin me contesta, la persona indicada, pues es importante que lo escuche, que le crea que lo que me está diciendo es para resolver mi problema y al final que le obedezca las indicaciones que me da para poder recuperar mi señal de internet. El pasaje que nos toca leer hoy nos muestra la segunda señal que narra Juan en su Evangelio, de las señales que hizo Jesús, con la historia de un hombre que acude a Jesús para ver si le puede sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Vamos a ver 4 cosas que hizo este hombre y el increíble propósito que tenía Jesús al cumplir con esta petición que tenía este hombre. Entonces vamos a leer Juan capítulo 4, del versículo 43 al 54. Juan 4:43 dice así: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Acompáñame a orar, por favor. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias esta mañana porque podemos juntarnos por medio de la tecnología, Señor, a distancia y poder gozarnos juntos de estudiar un poco más de tu palabra, Señor, de aprenderla. Te pido, por favor, que pongas en nuestro corazón la disposición para obedecerla, Señor, que podamos aprender algo nuevo, Señor, entender algo, que tú nos muestres algo, Señor, que tu Espíritu nos dé convicción de hacer los cambios necesarios en nuestra vida, Señor, y también que podamos compartir con otras personas lo que aprendemos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu protección, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Cuando vamos a estudiar una historia, es muy importante entender el contexto. Y es por eso que Juan, en los primeros versículos, nos da un poquito de explicación de lo que está pasando. Dice que Jesús iba de Judea hacia Galilea. Vimos que hizo una escala de 2 días en Samaria, en la ciudad de Sicar, la semana pasada, cómo estuvo con la mujer samaritana y cómo muchas personas creyeron en él. De Sicar ahora se va a Canaán, que está en Galilea, y más o menos es un viaje largo a pie, deben ser como 60 kilómetros. Nos menciona que llega a Caná, que estaba más o menos a 10 kilómetros de Nazaret, que es donde Jesús creció. Esto es relevante porque el versículo 44 nos dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces Jesús está diciendo esto de él mismo, porque en estos lugares había el sentir que tenemos nosotros a lo mejor en los pueblos más pequeños, en donde todo el mundo se conocen a la familia, en qué trabajan, qué han hecho. Y este grupo de personas conocía a Jesús. Muchos de ellos seguramente habían crecido con él, habían jugado juntos, habían viajado a Jerusalén con él. Y este es el grupo de personas con las que está conviviendo Jesús. Y por los otros evangelios sabemos que no es la primera vez, ni la última, que Jesús se topa con la incredulidad de los galileos. Por ejemplo, cuando él enseñaba en la sinagoga, ellos son los que dicen, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y su madre y sus hermanas están aquí? Es decir, estas personas no le creían o no podían creer que él fuera un profeta porque pues, lo habían conocido desde chiquito. Y lo que Juan nos está platicando para que entendamos es que está con un grupo de personas difícil, ¿no? Es un grupo incrédulo. Después, en el versículo 45, nos dice que salen a recibirlo estos galileos, emocionados a lo mejor porque venía pues, la celebridad del momento, era el orgullo del pueblo, ¿no? Había un famoso de Galilea, pero tenían más bien una expectativa de verlo hacer señales o de un poco el morbo quizá de ver ahora qué hacía. No habían salido a recibirlo a él porque era Jesús. Y este grupo de personas ya habían visto muchas señales. Les había tocado la conversión de agua en vino en Caná, como nos cuenta Juan en el capítulo 2, y también vieron a Jesús hacer señales en Jerusalén, cuando fueron ellos también a la Pascua. Y ya que entendemos lo que está pasando, ya que entendemos cuál es el contexto de esta historia, Juan nos presenta un nuevo personaje. Acompáñame al versículo 46 y 47. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces ahora la historia se enfoca en un oficial del rey que vive en Capernaum y que necesita hacer algo porque su hijo está a punto de morir. Y él se entera que Jesús viene, que está en Canaán y él va a buscarlo. Y aquí es donde vamos a ver 4 cosas que este personaje hace, de las que podemos aprender nosotros a hacer lo mismo. Y seguramente este oficial, que es una persona importante en el gobierno del rey, que estaba en Capernaum, ya había agotado todas las opciones, todas las alternativas que había tenido hasta ese momento. Y la fama de Jesucristo era suficiente como para que él se hubiera enterado de que pues, hay un cuate que sana personas y hace muchas cosas, ¿por qué no lo vas a ver? Y sin duda, como un intento a lo mejor desesperado o último recurso, pues acude a Jesús, va a buscar a Jesús y le dice, voy a rogarle que descienda y que sane a mi hijo. Entonces este oficial busca a Jesús y es aquí donde comienza todo. O sea, si nosotros no buscamos a Jesús y buscamos cualquier otra cosa o cualquier otra persona, es como si le habláramos al doctor, lo que les decía hace un rato, para arreglar nuestro problema del internet. Y hay gente que se la pasa así toda la vida, ni siquiera empieza a buscar a Jesús. Isaías 55:6 nos dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. En el caso del oficial del rey, él estaba atento, estaba buscando soluciones y cuando se entera que Jesús está cerca, fue a buscar a Jesús.
más o menos un día de camino. O sea, él hizo lo que tenía que hacer para poder llegar ahí. Y muchas veces es aquí donde encontramos nuestra primer traba. Si algo no encaja con nuestro estilo de vida, si algo no está en nuestro horario o en la forma en que nos acomodamos nosotros, ni siquiera hacemos ese primer esfuerzo de buscar a Jesús. Y yo te diría que un buen momento para buscar a Jesús es ahorita. O sea, si tú estás vivo y tú estás, ¿no?, con mucho tiempo, es un buen momento para buscar a Jesús el día de hoy. Y muchas veces consideramos buscar a Jesús solamente cuando ya no hay ninguna otra cosa que hacer, como último recurso, y tristemente muchas veces lo buscamos nada más cuando es la última alternativa. Pero la realidad es que no es necesario esperarnos hasta que algo terrible está sucediendo como para buscarlo a Él. Lo podemos buscar en cualquier momento. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Otra cosa que me llama la atención de cómo busca este oficial a Jesús es que dice, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. La actitud con la que busca a Jesús es de alguien que está rogando por ayuda, o sea, está reconociendo su necesidad. Y yo creo que como oficial a lo mejor no estaba acostumbrado a rogar, estaba acostumbrado a dar órdenes y que la gente lo obedeciera y que las cosas sucedieran. Y esto es un poco parecido a nuestra cultura en la actualidad. Nosotros estamos acostumbrados a decir y hacer y tenemos un poco la actitud de yo no tengo por qué estarte rogando. Y es el concepto. O sea, esto nos habla mucho del concepto que tenemos de nosotros mismos, en donde somos nuestros propios jefes y nos ponemos por encima de las demás personas. Si observamos cómo le hablamos a las personas en general, podemos darnos una muy buena idea del concepto que tenemos de esas personas. Le hablamos a lo mejor con un poco de desprecio, con un poco de recelo, a esa personita que siempre se nos acerca para pedir un favor, ¿no? A lo mejor nos irrita cuando alguien en la calle se nos acerca para pedir una moneda o algo porque pues, nos saca de nuestra comodidad y a lo mejor no somos tan buena onda. En cambio, cuando tú te acercas a pedirle algo a alguien, ¿no?, cuando tú quieres sacar algo de alguien o vas a pedir un favor, pues normalmente le hablas bonito, muestras interés por las cosas que le interesan, le preguntas cómo está, estás tratando de ser agradable, pues porque quieres obtener algo. Entonces, cuando tú buscas a Jesús, debe ser con una actitud de humildad, porque si no lo hacemos así, estamos demostrando que no entendemos quién es Él. A lo mejor te acercas nada más queriendo sacar algo de Él. Y muchas veces esta actitud va relacionada con el concepto que tenemos de nosotros mismos, que nosotros somos lo más importante. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces aquí es donde podemos entender o aprender cómo debemos de buscar a Jesús como lo hizo este oficial. Y es importante que lo hagamos con un corazón humilde. Nos acercamos con un corazón humilde porque si no, todos los demás puntos que vamos a ver no van a funcionar. Vamos a ver qué dice el versículo 48. Dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús dice esta frase sabiendo que los galileos lo iban a escuchar. Y sin duda les iba a quedar el saco, que muchos de ellos solamente habían salido para ver ahora qué hacía. Sin embargo, un poquito más adelante, el 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces, en el momento que el oficial le vuelve a insistir a Jesús que descienda con él para sanar a su hijo, en esta ocasión le dice Señor. O sea, el oficial le está llamando Señor a Jesús, le está utilizando un título de autoridad. Y aquí vemos la actitud con la que lo está buscando. Está sometiéndose a su señorío. Es una persona que entendía bien lo que es una autoridad. La autoridad dice y tú haces. Y ahora sí Jesús le contesta directamente al oficial, en el versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. En segundo lugar, lo segundo que hace este oficial del rey es escuchar lo que tenía que decir Jesús. Y aunque lo leemos así muchas veces de pasadita o lo podemos
como contar como si fuera algo demasiado obvio, la realidad es que es un elemento fundamental el escuchar. Tenemos que escuchar lo que Jesús dice. Y muchas personas buscan a Jesús por el beneficio que pueden obtener, pero no están dispuestos a escuchar lo que tiene que decir. Juan 5:24 nos habla de la importancia de oír. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces no podemos minimizar la importancia de escuchar, porque si regresamos a la ilustración de nuestra llamada al servicio técnico, si yo estoy estoy buscando a este señor que me va a ayudar y estoy esperando todo el largo tiempo que me dejan en espera, y en el momento que me contesta el técnico para darme las instrucciones de lo que tengo que hacer, yo dejo el teléfono y no escucho las instrucciones que me iba a dar, pues de nada sirvió la llamada. Dios nos dice que llevemos el Evangelio y que anunciemos hasta el último de la tierra porque Él quiere que la gente escuche lo que Él tiene que decir. Por eso también insistimos que es muy importante leer la palabra de Dios. Es importante estudiarla, porque si tú tomas un tiempo todos los días para leer la palabra de Dios, vas a poder saber lo que Él dice. Vas a escuchar las palabras que Él nos dejó escritas. Y las dejó escritas para que podamos ir una y otra vez y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Si nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, son las mismas palabras de Dios, tendríamos un poquito más la actitud de Samuel, que dice que él no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque la atesora, y así deberíamos de ser nosotros también. Le deberíamos dar un valor importantísimo a las palabras de Dios y guardarlas en nuestro corazón. Y el hecho de escuchar a alguien va de la mano con el interés que mostramos por esta persona. Y lo contrario sucede igual. Una persona a la que con la que no tienes tú ningún interés, normalmente no nos interesa lo que dicen. Y podemos caer en ignorar a esas personas porque no tenemos interés en ellas. Ahora, como dice Juan 5:24, de poco nos sirve oír si no creemos. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese es el que tiene vida eterna. Y esto nos lleva al tercer punto, creerle a Jesús. Una vez que lo busca con un corazón humilde, el oficial, después lo escucha, ahora tiene que tomar una decisión, si va a creer o no va a creer. Jesús en el versículo 50 le contesta, ve, tu hijo vive. Entonces le está dando una afirmación, tu hijo vive. Eso es lo que dijo Jesús. No es difícil de entender, no es difícil de interpretar, no tuvo que tomar ningún curso o algo así para entender lo que había dicho Jesús. Le estaba diciendo simplemente tu hijo vive. Y el oficial tenía que decidir, ¿le creo o no le creo? Cuando vemos en la Biblia muchas historias de personas que creyeron, que vemos como ejemplos de fe, siempre me suena como una decisión que toman con la información que tienen. Génesis 15, por ejemplo, en el versículo 6, nos dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En pocas palabras, fue justificado por creer lo que Dios le había dicho y por creer que lo que Dios le había dicho era cierto. Dios le dijo que tendría una descendencia como las estrellas del cielo y que tendría un hijo suyo propio y con su esposa Sara. Y esto pues era difícil de creer porque pues, ya eran grandes, ya tenían una edad bastante avanzada. Pero entonces Abraham no solamente escuchó a Dios y esperó a ver qué hacía, sino que Abraham le creyó lo que le dijo. Cuando hablamos de la fe, muchas veces tenemos diferentes conceptos de la fe. Y la fe la podemos definir a lo mejor como la certeza de lo que tú crees que es cierto. Yo creo que por eso es tan difícil tener fe en algo importante. Porque somos expertos en tener fe en las cosas pequeñas. Somos expertos en tener fe en cosas que no son muy importantes. Por ejemplo, tenemos fe en la silla, porque no comprobamos que está bien la silla cada vez que nos sentamos. Tenemos fe en que me puedo sentar y no se va a caer. Tenemos fe también en que la persona que me contesta el servicio técnico es un experto y va a saber lo que me va a decir. Confiamos ciegamente y le creemos lo que nos está diciendo para ayudarnos. Entonces, la historia de este oficial
No nos dice por qué decidió creer, no nos dice en qué momento decidió, solamente nos dice que creyó la palabra de Jesús. Y esto quedó evidenciado por lo que hace después. Una vez que el oficial cree lo que dice Jesús, obedece. Dice que, Jesús le dice, ve. La instrucción que le da es ve, tu hijo vive. Entonces, si el oficial no le hubiera creído, a lo mejor le hubiera vuelto a decir, bueno, sí, muchas gracias, pero ¿qué tal si vienes conmigo y vamos a ver a mi hijo por si las dudas? O a lo mejor hubiera mandado a alguien a que corroborara el hecho de que en verdad su hijo estaba vivo y ya se había sanado. En ese momento, cuando él cree, decide obedecer. En ese momento emprende su camino de regreso. Y este camino iba a ser un camino pues largo, por lo menos un día de caminata. Y a lo mejor en todo este tiempo, en el regreso pudo haber estado dudando o pensando, ¿por qué no le pregunté más cosas? ¿O por qué? ¿Cómo sé? ¿Qué tal si llego y ya no está bien mi hijo? Pudo haber estado pensando muchas cosas, pero ya había tomado la decisión de creer. Ya había tomado la decisión de creer lo que él había dicho y entonces obedeció. Y aquí es el punto en donde sale a relucir si has hecho bien los pasos anteriores. De buscar a Dios, puedes buscar a Dios y hasta ahí quedarte. Puedes buscar y después escucharlo y no estar de acuerdo. O puedes buscar, escucharlo e incluso creer lo que dice. Pero cuando Él te pide hacer algo, ahí es donde sale a relucir si entiendes tú y si tienes claro quién es Jesús. Y esto es un tema de autoridad, porque obedecer es un reflejo directo de que entiendes quién es la persona de Jesucristo. Si Jesucristo es para ti el Señor, tú lo reconoces como una autoridad. Y la autoridad da una orden y pues tú la obedeces. No pones en duda, no entiendes tu lugar y obedeces. Y yo creo que la obediencia la puso Dios en la Biblia como un filtro de las personas que entienden quién es su Señor y las personas que no entienden quién es su Señor. Uno de los pasajes que se me hacen muy claros a este respecto y al mismo tiempo se me hacen muy fuertes es el que encontramos en 1 Samuel 15. Dios le había dicho a Saúl que destruyera a los amalecitas y él, sin embargo, regresa con vida al rey Agag y todo el pueblo toma botín para ellos, agarran los animales y una serie de cosas. Y cuando es confrontado con Samuel, ¿de qué hiciste? ¿Por qué desobedeciste a Jehová? Él le dice, bueno, es que queríamos traer ofrendas y sacrificios a Dios, y empieza a justificarse y explicar por qué había desobedecido a Dios. En el versículo 22 Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que el profeta Samuel está diciendo a Saúl es que Dios prefiere que obedezcamos a que estemos haciendo sacrificios todo el día. En nuestro caso a lo mejor es hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que Él quiere. Es mejor saber lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo. Porque si Él es nuestro Señor, lo vamos a obedecer. Si Él está sobre todas las cosas y es nuestra máxima autoridad, no vamos a tener pretextos para no obedecerlo. Juan escribió su evangelio con el propósito de que creyéramos que Jesucristo es Dios, que es el Mesías y que vino a salvarnos. Por eso Él nos narra esta historia del oficial, no solamente para que supiéramos que sanó a su hijo, sino que una vez que lo buscó humildemente, una vez que lo escuchó con atención, que creyó las palabras de Jesús y que le obedeció, este oficial regresa a su casa al día siguiente para que salgan sus siervos a recibirlo y le digan con mucha alegría seguramente, tu hijo vive. El versículo 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y dice, y creyó él con toda su casa. Creyó él con toda su casa. Esta es la segunda vez que dice el pasaje que creyó, pero esta vez no cree que su hijo
se iba a sanar, ya lo había visto, ya había corroborado que lo que Jesús había dicho era cierto. La segunda vez creyó, la segunda vez que se menciona creyó, se refiere a que creyó que Jesús era el Mesías. Entendió que solamente Dios puede decir algo y que esto suceda. Él entendió, este tiene que ser Dios, porque dijo, tu hijo vive, y en ese momento su hijo se mejoró. Esta es la segunda señal que narra Juan para ayudarnos a creer que Jesús es Dios. Y tenemos que llegar a esa misma conclusión que llegó el oficial. Entonces, si nosotros ya conocemos a Dios, si ya conocemos a Jesús, debemos buscarlo a diario, escucharlo por medio de su palabra, creer lo que nos dice y obedecerlo porque lo amamos y porque sabemos quién es Él. Él es nuestro Señor. Esta es una aplicación para todos los que conocemos a Jesús. Pero tal vez esta mañana tú no lo conoces tan bien y estás buscando a Jesús porque tienes un problema. A lo mejor es de salud o a lo mejor económico, o tienes un problema familiar, o simplemente tienes cierto temor por el futuro, no sabes qué va a pasar. Tal vez te estás acercando esta mañana a Jesús para que te ayude con alguno de estos problemas. Y qué bueno, estás en el lugar correcto. Pero déjame decirte que Él ha estado presente todos los días desde que naciste, queriéndote ayudar con el problema más grave que tienes en este momento, que ese problema es el pecado. El pecado es el problema más grave que tenemos porque es lo que nos aleja de Dios. Hace un momento les decíamos que tenemos fe en muchas cosas que no son importantes. Pero ¿qué tal cuando tenemos que tener fe en un médico? A lo mejor que nos va a realizar una operación, una cirugía. Entonces sí ponemos atención en quién confiamos y en quién no. Ahora sí se vuelve relevante, importante saber si es un buen doctor. ¿Quieres saber cómo le fue en la escuela? ¿Cuántos pacientes han salido bien de sus operaciones? Ahora sí tiene importancia saber en quién estás confiando. Porque yo puedo tener toda la fe del mundo y estar convencido y segurísimo de que voy a salir bien de una operación. Pero si yo deposito esa fe en un mal doctor, pues seguramente voy a salir pues no tan bien. Entonces, cuando estamos hablando de que el problema más serio que tenemos es el pecado, porque nos está separando de Dios, vale la pena ver a detalle en quién estamos confiando. Porque la clave de la fe no está en nosotros, en qué tan fuerte yo creo algo o qué tan convencido estoy de que tengo la razón. La clave de la fe es en quién depositamos nuestra fe. Y la única persona que nos puede ayudar con este problema, llamado pecado, es Jesucristo. Fíjate cómo, a diferencia de cuando hablas a un servicio técnico y tienen que saber quién eres, cuando el oficial se le acerca a Jesús, Jesús no le preguntó nada. No le pregunta quién eres, cómo te llamas, cuál de tus hijos está enfermo, en qué ciudad me dijiste que vivías, cuál es tu número telefónico. Jesús no le pregunta absolutamente nada porque Jesús lo conocía. Jesús lo conocía a la perfección. Y Jesús quería que este Señor conociera quién es Él, que Él supiera que Jesús era el mismísimo Dios. Y de esta misma forma, Jesús te conoce a ti a la perfección. Y murió por ti para que llegaras a la misma conclusión que este oficial. El oficial confió en la palabra que Jesús le dijo, sin tener todas las respuestas. Pero ya que tuvo fe en Él, obtuvo la respuesta más importante de todas. Él entendió que la fe no vale si no es fe en Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te agradezco muchísimo tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras una y otra vez que tú eres el Dios del universo, Señor. Te damos gracias porque pues, nos dejaste tu palabra para poderte conocer más, Señor, para poder entender tu plan. Y te pido esta mañana, Señor, que tú pongas en nuestro corazón esa fe que necesitamos para creerte, Señor, para creer en ti, para creer que Jesucristo es el Señor. Te pido, por favor, que toques todos nuestros corazones, Señor, para que entreguemos nuestras vidas a ti, Señor, y podamos vivir plenamente y conforme al plan que tú tenías para cada uno de nosotros, Señor, en el momento que nos creaste, Señor. Te doy gracias por estos momentos de dificultad y te pido que nos acompañes, Señor, nos llenes de tu paz y podamos seguir conviviendo unos con otros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pues muchas gracias. Espero que sigan bien, que estén muy bien y que Dios los bendiga esta semana.
Hasta la próxima.